¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Una vez más los saluda su amigo Roberto Guillén en este esfuerzo de comunicación que hemos dado en llamar Camerino 17 desde las instalaciones de la librería Punto y Coma por cortesía de mi brother Jesús Guerra, que nos brinda esta oportunidad de difundir el arte dramático en la ciudad de Monterrey. ¿Quiénes hacen posible el arte dramático? Hoy tengo un programa especial, como que dándole ese sello especial a Camerino 17, y me felicito de tener hoy con nosotros a Geli Ortegón. Geli, bienvenida a Camerino 17, mujer. Muchas gracias, para mí un placer estar aquí contigo, agradezco la invitación y pues un gusto siempre estar acompañando. Gracias, Geli. Y el maestro Javier Araiza, una vez más. Otra vez más. Maestro, gracias por estar en Camerino 17, que hoy habíamos dicho, maestro, que este evento que vas a tener aquí en Punto y Coma, celebrando las 300 representaciones de La Loca del Maniquí, yo lo veo como una suerte de homenaje para tu trayectoria, y decía que este homenaje también es para quienes han construido tu carrera, como lo es Geli Ortegón, que participa en la obra A Puerta Cerrada de John Paul Sartre, que dije el maestro Araiza. Geli, ¿cuántas veces te has subido al escenario? ¿Cuántas representaciones llevas ya? A mí me falla un poco lo de las cuentas, pero si no me equivoco llevamos más de 60 representaciones. Representando a Estel. Así es, llevamos un poquito más de 60 representaciones. Empezamos con la obra en 2016, entonces ya tenemos también una buena cantidad de años con este trabajo que en lo personal amo y valoro muchísimo, y es por eso que quisiera incluso seguir otros años más con la Puerta Cerrada. Celebro el trabajo de Geli Ortegón. Quienes no la han visto, no se la pierdan, representando en una pieza de John Paul Sartre, único en México. Es todo un esfuerzo histórico, diálogos muy intelectualizados bajo el trazo escénico de Javier Araiza. Tienen que venir aquí a Punto y Coma a ver esa experiencia dramática formidable, lo que hemos dado en llamar la estética araiziana. ¿Qué ha significado para Geli este personaje, ¿no? ¿Cómo lo asimila? ¿Y cuál es la respuesta de su familia, de sus amigas, de su parentela? ¿Cómo ha ido evolucionando el personaje? Me imagino que hace 4 o 5 años lo veías de una manera, después lo vuelves a estudiar. Háblame de tu personaje. Bueno, pues mi personaje creo que ha sido el más especial que he hecho en todo el tiempo que llevo haciendo teatro, por muchas razones. Primero, porque es un personaje muy complejo. Como dices tú, es un texto bastante interesante, un texto al que no te puedes aproximar, de manera simple o sin darle la importancia que merece, sino que tienes que estudiarlo a fondo, comprenderlo, hacer trabajo no solamente artístico, sino un trabajo intelectual también, para poder comprender precisamente el trasfondo de todo lo que representa una obra de Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Así es, precisamente porque no es una obra vacía, sino que lleva detrás una tesis filosófica bastante importante. Pero lo que me gusta, lo que me encanta de esta obra precisamente es que, aunque tiene una carga filosófica fuerte, no es un tratado de filosofía puesto al espectador para que lo vea así, ¿no? Sino que estos conceptos filosóficos pues son como transformados en un lenguaje muy común y muy cotidiano, en el que cualquier persona puede sentir alguna identificación con lo que está sucediendo en la obra. Y eso es parte de lo que también me ha gustado mucho el personaje, que siento que independientemente de la persona que lo esté viendo, y aunque no sean las mismas situaciones que vive el personaje, cualquier persona puede por lo menos sentirse relacionado a las vivencias y a las emociones que esos personajes están viviendo. O sea, no deja de ser contemporáneo con lo actual, ¿no? Oye, ¿cuántas veces en una situación práctica alguien, una frase que está de moda, oye, es que no lo soporto, es que no lo trago, no? Las relaciones interpersonales se vuelven en las oficinas laborales, ¿no?
pequeños infiernos. Pequeños infiernos. Dicen por ahí que cada familia es como un manicomio chiquito también, ¿no? Sí, cada uno de estos nichos en los que nos relacionamos con otras personas representa una complejidad distinta, ¿no? Y es verdad que a veces son infiernos personales de los que no podemos salir y que nos quejamos de que si el jefe, que si mi pareja, que si mi familia, precisamente porque parte de la tesis de Sartre en esta obra es que el otro no es un objeto al que yo puedo manipular. El otro no es un objeto. Exactly. El otro no es un objeto. No es un robot que le pones un dumpir y ya. Es otra conciencia que me percibe de cierta manera. Entonces yo no puedo tratar de influir en la manera en que esa persona me percibe, sin embargo, no puedo cambiar lo que esa persona piense de mí. Incluso aunque yo me esmere, aunque yo trate, la persona va a tener esa imagen de mí que yo voy a estar obligada a aceptar. Entonces es parte de esta tesis que maneja Sartre, y es cuando aquí viene la angustia también que nos provoca las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando la persona no me ve como yo quiero que me vea, no me percibe como yo quiero que me perciba. Y ahí es donde pues, viene la angustia, que es parte de lo que está atormentando a nuestros personajes durante toda la obra, ¿no? La angustia de ser visto por el otro y no de la manera en que quiere ser visto. Excelente, me fascina cómo intelige Heli su personaje, que muchas veces, a veces quiero decirles con toda franqueza, el actor puede memorizar todos sus diálogos, pero al momento uno como periodista les preguntas, no saben responderte, y Heli lo ha hecho de una manera maravillosa, tú lo sabes muy bien, ¿no? A veces el actor es muy bueno para memorizar, pero al momento de una entrevista dice, oiga, no me voy a preguntar esto por favor, que era Heli, genial. ¿En qué momento? Háblame de la génesis de A Puerta Cerrada, ¿cómo te animaste? ¿Qué te interesó? ¿Qué dijiste? Voy a montar esto, a ver cómo le hago. En algún momento no pensaste pero ¿a quién le va a interesar esto? ¿O quién va a poder memorizar todo esto? ¿Qué difícil va a ser? Pues hay como tú dices, una génesis, ¿no? Todo texto dramatúrgico, como toda novela, toda obra artística importa y provoca en una situación determinada. En el caso mío, cuando yo leo A Puerta Cerrada, pues yo era estudiante de la Facultad de Filosofía, ¿no? Y de ahí viene una opción filosófica uno de los personajes, digamos, de los filósofos, son varios, una buena cantidad que me importan y a los cuales adhiero intelectualmente, pues es Jean-Paul Sartre, ¿no? Como Simone de Beauvoir también. Parte de mi pensamiento tienen que ver con esto, ¿no? Entonces yo empezaba a escribir teatro, no me había planteado el escenario como director, que es tu pregunta, que es una experiencia nueva. Pero siempre me imaginé, es como también en la obra de Sade, ¿no? Yo dije, esto tiene que verse en teatro, ¿no? Yo sabía que se había puesto en escena, etcétera. Allá creo que en los años 50 se puso aquí un montaje, Sergio García creo que lo intentó, lo puso, no sé. Pero yo encontré lo que dice Heli muy bien. Encontré que además de que es una obra que tiene unas tesis filosóficas, está excelentemente bien escrita, de manera que para el público solo sí es bien actuada y es bien dirigida. Porque una obra así no es para memorizársela mecánicamente y empezar a hablar en el escenario sin darle vida, ¿no? Con el cuerpo, con las emociones, con las ideas. Sería un ladrillo, ¿no? Claro, exactamente. Sería, no. Eso yo lo vi muy claramente, ¿no? Se llegó el momento, no voy a hacer el relato tan minucioso, llega el momento en que hubo la oportunidad de montarla en Teatrón, estamos en Teatrón en el 2016, con el reparto, con alumnos de capacitación, en ese momento participaba Heli, Jessica, que fue la primera actriz que hizo, Inés, Justino, que está desde entonces, y Alejandro. Yo les vi posibilidades en la relación de enseñanza-aprendizaje. Yo dije, aquí hay madera, hay talento y vamos a explorar. Y afortunadamente lo exploramos, lo ensayamos y me di cuenta que estaban los personajes, que además me precio, o a lo mejor no digo que me aprecio, sino me gusta mejor trabajar con actores y actrices que tengan ideas,
pensamiento. ¿Cómo no? ¿Cómo No no? pura emoción, no creo yo en el mito romántico de la pura emoción, sí, la emoción es parte de la vida y del arte de todas las artes. Pero gente que piense, que lea, para mí es un valor importantísimo, como es el caso de los actores con los que trabajo. Heli lo ha demostrado hace un momento con su lectura del personaje, igual te digo de Zaira, que es una chica, una joven mujer que Oye, Javier, una pequeña y todos. interrupción, una pequeña interrupción. Una curiosidad periodística. ¿Cómo piensas tú a Jean-Paul Sartre? ¿En qué momento escribe esto? ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo es que surge esta obra Puerta Cerrada? Esta obra se escribe y se lleva a escena en 1944, a Coto, invasión de los nazis a Francia. Ahí está. Ahí hay una clave muy importante, que fue un éxito porque no se paralizó la vida cultural de Francia, de París, ¿no? Esto es algo muy interesante. Es como la pandemia, que ahora todo puede ser. Ahí la pandemia eran los nazis, ¿no? Que te estaban vigilando y cualquiera te podía ir mal, no, pero bueno, era muy inteligente la resistencia francesa, la cual participaba de alguna manera Sartre y muchos más, pues obviamente que no querían a los invasores nazis, ¿no? Claro. Pero la vida cultural nunca se paralizó. Se afectó de alguna manera porque a ciertas horas de la noche pues apagaban las luces, en fin. 1944 y fue un éxito inmediato y luego ya, yo creo que es estoy convencido que es la obra más representada de Sartre en todo el mundo, ¿no? Traducida a todas las lenguas a puerta cerrada por la estructura que tiene y son 4 personajes, para montarlo no requieres grandes espectaculares producciones ni nada. Entonces, bueno, ahí surge todos los años 60 después de la guerra, 40, 50, 60, Sartre se convierte en una celebridad como dramaturgo, filósofo y se pone la obra, ¿no? Hay un tiempo en que se olvida, ¿no? Porque empieza una ideología de que todo pasado, todo aquello ya pasó de moda, ¿no? Yo siempre me he opuesto a ello, ¿no? Yo no creo que Freud pase de moda, ni Marx pase de moda, ni los grandes autores o pintores del pasado pasen de moda. El arte es el arte, ¿no? Y se perdura. Pero resulta que por fortuna, la montamos en el 2016, fue todo un experimento, creo que ha sido un éxito con las 60 y pico de representaciones que llevamos, y resulta que el tema de la angustia que ya mencionaba Heli, el tema del absurdo, el tema del infierno, pues resulta que cobra sentido en las últimas décadas en el mundo, pero adquiere más sentido con la experiencia del COVID. La experiencia del COVID nos enfrentó a chicos, medianos y grandes a una situación que no habíamos vivido desde el último siglo, desde la pandemia de influenza, ¿no? Pero la gripe de influenza que le llamaban, ¿no? La gripe española, que por cierto no llegó a tener el alcance global universal, pues porque no había la comunicación global como la hay ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos en esto, tuvimos que parar funciones porque ya la habíamos presentado y se nos viene la pandemia, y yo experimenté, y creo que aquí alguien que diga, no hombre, yo era muy feliz con la pandemia, mentiría flagrantemente, ¿no? Nos enfrentó con la muerte, con la posibilidad de la muerte, a lo mejor a algunos sí personal y a otros pues me voy a enfermar y me voy a ir al hospital, pero sí con la muerte del pariente, ¿no? De la prima, del hermano, de la abuela, del amigo. Pues aquí cuánta gente murió durante la pandemia, estoy viendo aquí pintores, 4 o 5 murieron durante la pandemia, ¿no? No todos, ¿no? Estamos viendo algunos, pero nos enfrentamos con el tema del absurdo de la muerte, que ese es un tema de Sartre. La obra existe en el infierno, todos están muertos, ¿no? Yo lo que hice antes de la pandemia, alguna adaptación, y ya durante la pandemia, habrá un momento que ya lo verán, donde hago un añadido de justamente de la experiencia de la pandemia. Es decir, la experiencia de la muerte, del absurdo, de la angustia, del infierno, cobra sentido de a puerta cerrada con la experiencia que hemos tenido recientemente y con la que estamos teniendo
en el mundo, las migraciones, la pobreza, la gente que muere, la posible tercera guerra mundial. Que yo hay gente, he escuchado jóvenes, a un sobrino mío que me dice, tío, si hay una guerra en Ucrania, nos vamos a morir todos. ¿Cómo le llega a él la información? Porque está en el aire, ¿no? De un posible enfrentamiento nuclear, ¿no? Que ahí sí, el absurdo es total, ¿no? Oye, lo acaba de decir Juan Villoro, la nueva generación, dice Juan Villoro, que la nueva generación padece una fatal ausencia de expectativas por toda ilusión. Se están suicidando los chavitos de 10, 15, 20 años en el estado de Nuevo León. Algo muy sintomático, retroalimentando lo que estás diciendo. Me gustó mucho, Eli, ahorita como comentas, me encanta mi papel, quiero seguir haciéndolo, o sea, me encantó con qué goce, con qué fruición lo expresas. Y quiero adherir a este comentario el tuyo del maestro Araiza la semana pasada, que decía, yo no concibo que haga teatro para un fin de semana, 2 fines de semana, y luego ya se olvidan y ya. Platícame, Heli, de sentirte actriz profesional, de tu gozo por ir al teatro otra vez, salir al escenario, brindarte al público, ya 7 años, y aparte que lo disfrutas, que lo gozas, frente a esta inconformidad del maestro Araiza que dice, es que yo no consigo que haga teatro para un fin de semana, para 2 semanas, entonces ¿qué es el teatro? Entonces estamos jugando, ¿a qué le ha dado el teatro a Heli Ortegón? Bueno, pues a mí me ha dado la libertad de expresarme de una manera que tal vez no había encontrado en otras áreas, ¿no? Siempre creo que el arte en todas sus expresiones pues te libera de alguna manera, y para mí ha sido eso, ha sido muy liberador. Creo que este personaje me ha permitido explorar otras facetas, de explorar también complejidades, como te digo, a las que tal vez no había accedido antes. Y creo que el punto de un actor precisamente es hacer un papel con el que se sienta pleno, que sienta que sea un reto, que represente un reto, que represente también algo que lo haga sentir satisfecho de su trabajo y de sí mismo. Entonces eso es lo que para mí representa él, y lo que busco como actriz y como profesional. Busco eso, que un papel me haga sentir desafiada y saber que puedo o que tengo la capacidad de hacerle frente al desafío, ¿no? Eso es lo que me llena de un papel. Me encanta tu equilibrio, cómo encuentras un equilibrio y una comunión con tu papel, con tu ser de actriz. Pero hay otro fenómeno del que se habló la semana pasada, tanto Javier como Mauricio de la Maza venían y decían, aguas con el glamour, no lo hagas por el glamour. También está el filamento de la vanidad femenina, no le atrae el glamour a Heli. Bueno, ¿cuándo voy a salir una serie? Y por a poco no tengo el nivel para salir en Netflix. ¿Qué quiere Heli? ¿Dónde se ve en 10 años? Aspira también a cruzar las alfombras rojas y todo eso. La verdad es que obviamente cualquier persona que diga que no busca la admiración estaría mintiendo, porque precisamente es parte de esta... Es un tesoro tu mano. Es parte de esto que hablas, ¿no? Que siempre nos interesa la mirada de alguien. En mayor o menor medida, pues obviamente lo que buscas es que tu trabajo sea admirado, ya sea... Algunas personas buscan la admiración respecto a su físico, otras respecto a su trabajo, otras respecto a 1000 cosas, pero siempre tratamos de buscar un poco de reconocimiento, ¿no? Y tal vez no tengo específicamente el deseo de tal vez estar en una alfombra roja o nada de eso, sino que tengo el deseo de seguir experimentando con papeles a futuro, sea en el ámbito que sea, y poder recibir tal vez algún reconocimiento de mi trabajo, que no se tiene que traducir tampoco ni en fama ni nada de eso, sino basta con saber que alguien pensó, esta persona hizo un buen trabajo, ¿no? Que tampoco puedo decir que estoy completamente en contra de la gente que tiene ciertos objetivos, ¿no? Y tampoco estaría en contra, claro, en algún momento o en algún punto dado de estar ahí, pero creo que la satisfacción principal es esto, es el trabajo bien hecho y es el estarte desafiando constantemente
retos nuevos. Pues Camerino 17 y punto y coma ha pensado en tu trabajo, cree en tu trabajo. A mí me gustaría preguntarte, Heli, ¿qué actrices te apasionan, envidias? Dices, ching, quisiera estar ahí porque yo puedo estar ahí, o que vuelves a ver la serie, que vuelves a ver la película, o actrices de las que tú consideras que has aprendido mucho de ellas. Háblame, ¿qué actrices te seducen por su talento, por su trayectoria, por su manera de trazar una escena, que te apasione, que digas, wow, quiero llegar a ese nivel? Admirar, yo creo que sería la palabra Sí. más adecuada en este caso, a actrices con trabajo como Kate Blanchett, que yo creo que el maestro está de acuerdo conmigo, que tiene una versatilidad impresionante, que puedes verla en un papel y de repente la ves en otro, se transforma completamente. Me gustaría poder, no voy a decir que llegar a ese nivel, no soy tan maniosa como para poder decir que llegaré algún día a ese nivel, pero me gustaría poder acercarme a ese nivel de desenvolvimiento que tiene Kate Blanchett en la manera en la que puede representar tantos papeles y aún así darles un toque especial a cada uno de ellos, ¿no? Esa versatilidad es algo que admiro muchísimo de ella en su carrera como actriz, y pues sí, esa sería la actriz que, entre otras. Pues Camerino 17 les recomienda, no se lo pierdan, este sábado. Así es. ¿A qué horas vas a estar aquí, Heli? A las 6. A las 6. Este sábado a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. Un montaje hecho por Sartre a puerta cerrada. Un profesionalismo, una delicia de cómo asume Heli su pasión por el teatro en el escenario aquí en punto y coma, aquí por Garzazada, contigo a la Madera del Santo. Vénganse el próximo sábado, 6 de la tarde. Quedan algunos boletos para que vengan a ver a puerta cerrada. Mi querido Javier, yo quería preguntarte, frente a la tragedia, cómo hay un sustrato del hombre, la imaginación, cómo el hombre busca darle salida, darle curso a sus traumas a través de la creación, a través del arte, a través en este caso del teatro. Háblame de esta riqueza de la condición humana frente al trauma de los nazis, del nazismo, cómo Sartre escribe esto, y no solamente para él, sino que es un acto liberador para toda la sociedad francesa. ¿No crees que fue todo un éxito Puerta Cerrada? Háblame de esta cualidad de la condición humana, el ser creativo, la imaginación, y la importancia de poder darle curso, presentar productos de la imaginación para la comunidad y para la historia. Sí, yo una de mis ideas de mi manera de pensar en relación con el arte, creo que es el último reducto que nos queda donde la libertad es posible. Cuando hablo del último reducto y que tenemos que fomentar, porque hay muchos adversarios a este reducto del arte entendido como tú lo preguntas. En la política, en ciertos ángulos, en la religión no lo hay, en la política, en la economía, en el deporte. Hablo de la libertad, hablo de la condición, como tú llamas, humana. Yo diría de las ideas, de las emociones, de la imaginación, donde nos enfrentamos con nuestros propios demonios, a propósito de Sartre, pero también en algunas circunstancias con el demonio de los otros, ¿sí? Porque imagínate con qué demonios están enfrentando los migrantes. Por poner un ejemplo, que por cierto se cita en la obra. Es impresionante. Nosotros vemos en la tele que hay migrantes y que vemos familias que están en el... pero lo que están viviendo estos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, es impresionante. Desarraigados, con la idea de un sueño, con la idea de un futuro que no lo es, que no lo va a hacer, menos ahora, que está en una crisis el país vecino, pero pavorosa, ¿no? Entonces el arte, cuando es eso, hay un compromiso, como decía Heli, cuando hay un apasionamiento, cuando hay que no está hecho, voy a hablar del teatro, en el sentido de
que no sea el del compromiso individual, personal, el talento, el reconocimiento, por supuesto. Todos tenemos, esto los psicólogos lo analizan, un sustrato de narcisismo. Estaríamos mal si no lo tuviéramos, pero ya el narcisismo llevado a extremos patológicos, ahí estamos en otro terreno. Y desgraciadamente, y esto sí lo digo porque lo he estudiado, es que todo lo saben, a veces lo que se llama glamour o lo que se llama fama deja de lado todo esto que estoy diciendo, el arte como libertad, el arte como compromiso, el arte como... Sí, ahí entra ya el dinero, entra la belleza, entran otros intereses, incluso la política en el más sentido de la palabra, ¿no? Sí, la política, el arte como propaganda, ¿no? Sí, de cualquier ideología, ¿no? Yo siempre he dicho, estaban totalmente errados y daban pena los estalinistas cuando usaban el arte para propagandizar. Igual los nazis, igual el franquismo en España y cualquiera, ¿sí? Sartre, ¿qué pasó con Sartre? Bueno, Sartre es el filósofo de la libertad. Es el filósofo de la libertad. Su tesis central es la libertad. Somos capaces de decir sí o no en determinadas circunstancias. Que además Sartre, después de la puerta cerrada, evoluciona su pensamiento, su obra, ¿no? Él se da cuenta que la historia también cuenta. Vaya, Sartre tuvo un momento anarquista, un momento individualista, un momento de su obra, y él lo dice, si uno lee la novela Las Palabras, es impresionante, es muy autobiográfica, ¿no? Y él dice, yo fui educado para ser el genio. Ahora lo logró, fue un escritor genial, un filósofo genial, ¿sí? Pero se da cuenta que la realidad francesa y la realidad europea y la realidad que de pronto aparecieron unos señores nazis que traían un proyecto y que esos nazis lo avasallaron a él, que su individualidad no lo podía proteger de él, que esa protección tenía que ser colectiva y que además ese era un fenómeno histórico. Claro, como buen filósofo de la historia, pues claro que entendía que hay orígenes de la ideología de los nazis en otros siglos, y que hubo imperios y que hubo... Es decir, entonces la obra en sí, Puerta Cerrada, que no es una obra política, pero toca de manera lateral, que no es una obra histórica, pero toca, ¿no? Que no es una obra de psicología, ¿sí? Y vaya que Sartre conocía a Freud, tenía amigos psicoanalistas, ¿no? Una anécdota, un gran psicoanalista, Jacques Lacan, decía, este tipo, Sartre, no tiene super yo, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Porque se supone que todos tenemos un ello, un yo, un super yo, que es la moral, que es la ideología, ¿no? Por la manera en que era él, es decir, él vivió una realidad, ¿no? Pero se da cuenta en un momento determinado que esa es parte de la filosofía, que uno puede decir, ah, caray, este terreno ya no quiero seguir. Aquí digo no. Pero cuando uno dice no, hay algo que dice sí. Es la dialéctica, ¿no? O sea, si lo vamos a Hegel, vivimos en la dialéctica. Cuando decimos algo, cuando decimos no, automáticamente decimos sí a otra cosa. Cuando escogemos un sombrerito, este no, pero este sí. Cosas tan simples, ¿no? Cuando alguien dice a una mujer, ya estoy hasta atrás, hasta la madre, ya no quiero seguir aguantando a este marido porque el matrimonio, porque mi familia y porque la religión, no, ya no quiero, dice no, se acabó. Y sí, pues a ver cómo le hago, pero yo ya no quiero esta relación. ¿Sí me explico, no? Entonces siempre hay un no y hay un sí. Y Sartre es el filósofo. Y luego viene Simone de Beauvoir, que hicieron ahí una pareja, hicieron un trabajo fenomenal que es muy actual, ¿no? Y a Puerta Cerrada nos plantea algunos temas, ¿sí? Y aquí quiero yo agregar, porque no quiero dejarlo de lado, el trabajo extraordinario de Kelly, el trabajo extraordinario en un momento de Jessica,
compañera que tuvo que salir. De Justino. De Justino, de Alejandro. Si vemos a Alejandro haciendo, ayer yo vi el ensayo y yo me quedé, ¿qué es esto? Ah, un saludo para Alejandro. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues tú lo viste. Sí, bueno, ¿Cómo? nada más para hacer Sí. esta puntualización también yo quiero mencionar el trabajo de mis compañeros, porque es fundamental. Realmente a veces se piensa en la actuación en términos muy individualistas, de yo, y no, realmente en mi caso, y lo puedo decir con toda seguridad, mi trabajo está profundamente ligado con mis compañeros. Y si mi trabajo puede florecer de alguna manera gracias al esfuerzo de mis compañeros, que me dan también en la medida en la que yo necesito ser estimulada en el escenario, ¿verdad? Entonces también un agradecimiento muy profundo y me gustaría recalcar el trabajo de mis compañeros que han estado extraordinarios. Zaira, ¿cómo Zaira entra a sustituir y nos íbamos a los cafés, a la Estaroca, a la memoria? Fue un trabajo con ella individual para luego entrar con el colectivo después de que sale Jessica, ¿sí? Pero los cuatro, yo hablo de un trabajo notable, ¿no? Que esa es la parte de mi dirección, es decir, porque hay una dirección ahí, hay una lectura del dramaturgo y una dirección. Yo tengo ahí una responsabilidad, pero si ellas y ellos no tuvieran esa capacidad actoral y ese compromiso, la obra a los 15 minutos se caería, porque es una obra que no se puede recitar, con lo que decía Félix, ¿no? Pues hay que meterle, es una obra que plantea retos, no se puede cortar. Bueno, cualquier director tiene su concepto, pero yo pienso que esa obra de principio a fin tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido lo que está pasando ahí y lo que está pasando acá fuera del escenario, ¿no? Entonces, ya redondeando tu pregunta y con el comentario que hacía Feli, que yo lo hago aquí públicamente, y se nota el trabajo de Justino, de Zaira, de Heli, de Alejandro, que sale 15 minutos, pero los 15 minutos son contundentes. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Es el mismo que hace luego el moribundo, ¿no? Para él fue un entrenamiento ese personaje, y muy comprometido, ¿no? Por ejemplo, Alejandro. En fin, eso es Sartre y eso es el tema de la filosofía y el tema de la libertad, y que su obra fue un éxito en los 40 en París y sigue siendo un éxito, simplemente la están presentando en Argentina. Por cierto, un grupo que empezó a ensayar La loca del maniquí, pero tuvieron que dejarlo por el COVID, el proyecto, ¿no? Y retomaron a puerta cerrada, como los vasos comunicantes famosos del surrealismo ahí están, ¿no? El filósofo de la libertad, el teatro pensante, llevado al escenario, interesante. Aquí en punto y coma van a ver ustedes el trabajo profesional de Emilio Ortegón y sus compañeros. Heli, a lo largo de estos 7 años, ¿cuál sería la resultante en términos del mundo actual? ¿Cuál sería tu corte de caja en cuanto a cómo has visto la evolución de los públicos? ¿Qué le falta al Teatro de Monterrey? ¿O qué le falta a la ciudad de Monterrey? ¿O qué le falta a los públicos? ¿O qué le falta a los actores? ¿Con qué te queda? ¿Cuál es el buque de Heli de una vez que hice Voltaire de 7 años? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué te gustaría transformar? ¿Cómo te gustaría que avanzara el teatro de la ciudad de Monterrey? Bueno, pues después de estos 7 años haciendo la obra, creo que ha evolucionado no solamente en nuestro trabajo como actores, cada obra, cada representación es distinta, vas descubriendo cosas nuevas y se va reflejando también en la respuesta del público, ¿verdad? Hay personas que han visto la obra, que vieron la obra por primera vez, entre ellas usted, y tienen a lo mejor alguna visión completamente distinta de lo que fue la obra en esa época a ahora que la han visto en estas representaciones más recientes, ¿no? La sienten distinta, la sienten diferente, precisamente porque el teatro es algo vivo, entonces cada función es diferente, distinta, cada función se va descubriendo algo, y este es el teatro que nos gusta hacer. No quisiera hacer una crítica respecto al teatro que se hace en la ciudad de Monterrey, porque creo que hay un grupo público, que todos son esfuerzos que se aplauden, de poder acercar al público al arte, que creo que es lo que hace falta. Cada quien tiene una aproximación de dónde puede, de cuál es su trinchera, ¿no? Y de qué manera quiere acercar al público
público a vivir la experiencia del teatro, y aplaudo la labor de la gente que está intentando sacar a la gente de sus casas para que vaya al teatro. En nuestro caso específico, que es de donde sí puedo hablar, pues es este teatro que nos gusta hacer, que a lo mejor es un teatro un poquito difícil en estos tiempos en los que, no sé, por ejemplo, nuestra obra dura 2 horas. En estos tiempos en los que la gente está acostumbrada a lo rápido, a los videitos de TikTok de 10 segundos, de 1 minuto, es un reto poder presentar una obra de este tipo a un público que cada vez va cambiando más y a una sociedad que cada vez va valorando más lo rápido por sobre lo más complejo, ¿no? Yo le llamo, Heli, la sorda, glotona, sociedad cibernética. También picoteando el Google ahí. Se perdió la concentración, dijo Fernando Vallejo. El Google mató la erudición. ¿Quieres saber de algo? Métese a la Wikipedia, ¿no? ¿Cómo le gustaría al maestro Javier Araiza que fuera recordado su magisterio, su pasión por el teatro, sus andanzas, su desafío de presentar a Sartre en Monterrey, en tiempos de una sociedad tiktokera que ya no tiene capacidad para una concentración de una hora, de 2 horas? ¿Cómo le gustaría saber, qué legado te gustaría dejar, Araiza, para las nuevas generaciones en tu magisterio, en tu pasión por el teatro, en todo esto que nos has brindado aquí en Monterrey? Bueno, mira, es una pregunta que la verdad yo no me la he planteado en esos términos, ¿no? Pero sin embargo no le doy la vuelta porque hay una decisión de qué tipo de trabajo, qué es lo que yo he decidido hacer en el teatro, y ahí sí, la definición es hacer del arte del teatro, tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena, como en la actuación, con los actores que forman parte del repertorio. Son varias obras las que están moviéndose, las que están presentando, que han sido parte del proceso de la puesta en escena. Es decir, en el ángulo de la escritura, pues sí, mis estudios, la filosofía, el teatro, la dramaturgia, la teoría, pues se reflejan en lo que escribo, en los temas que escribo. En ese sentido, sí, es falso. Yo siempre he dicho que miente flagrantemente García Márquez cuando dice: yo solamente escribo para mis amigos, ¿no? No es cierto, esa era una salida que se dice, no quiso meterse en problemas, ¿no? Pero nadie escribe lo que decía Heli, ¿no? A mí me encantaría que la mayor parte de gente leyera lo que yo creo que tiene un valor, como ella, que la gente viera su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los temas que yo creo que si los hago, porque creo que son pertinentes, tanto en la escritura como en la puesta en escena, y bueno, algo que también creo que se me da, y me di cuenta hace mucho tiempo, la capacidad para la pedagogía, para enseñar. Ahora estoy dando clases en una escuela de cine, y la verdad los chavos, excelentes, y yo aprendo de ellos, ¿no? Yo aprendo, yo los escucho y veo qué es lo que les interesa. Yo digo lo que yo pienso. Ahí sí no soy, ¿cómo se dice?, paternalista, ¿no? No me gusta el paternalismo. Y también no soy paternalista, aquí a lo mejor matizo con Heli, cuando tengo la visión del teatro que se hace en Monterrey. Parto del principio que ella menciona, del respeto, por supuesto. El respeto no se pierde. Pero la crítica y la autocrítica son necesarias, aunque una a veces se equivoque, porque ¿quién tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero sí, si hacemos crítica a la mala política, si hacemos crítica a los malos médicos que se inventan, que son médicos, hacemos crítica a un mal producto, ¿no? Oye, en lugar de café estoy tomando, pues, ¿qué es esto, no? Uno tiene una capacidad crítica. Entonces, en el arte esa crítica es válida, porque si no, todo pasa por aceptable, ¿no? Es decir, hay cosas bien hechas, hay cosas que evidentemente están experimentando para hacerlo, y ahí es donde entra la autocrítica. Pero hay cuestiones que de plano son criticables. Una de ellas la mencionaste. Yo no concibo que haya un montaje donde se invierte un tiempo, un dinero, una capacidad actoral para un fin o 2 fines de semana. Es una lógica que yo no capto.
no concibo la burocratización del teatro, el hacerlo por inercia, ¿no? No concibo la comercialización extrema del teatro. Lo que me interesa es la taquilla, y los productores van sobre la taquilla y le voy a dar gato por liebre al público, así sea que al público es porque no ha tenido chance de ver otra cosa. Es una manipulación, eso se llama la manipulación de los públicos, ¿no? ¿Sí? Lo que se llama el teatro popular tiene muchos matices, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que el matiz, que lo podemos decir, el teatro que puede ser, bueno, se hace rápido en 2 semanas, una semana te puede hacer reír y te puede divertir, pero se acabó. Pero una comedia de Molière, que te diviertes y te vas a dar cuenta, hay algo aquí en esta sociedad que yo quiero contribuir a que cambie, ¿no? ¿Sí? No, yo no creo en el arte elitista, ni creo en el arte, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dice la palabra? Acá de la chusma, ¿no? Para la chusma. Populachero. Populachero. Todo el arte se ha nutrido de lo popular y de las formas tradicionales probadas como un ejercicio profesional. ¿Qué sería el Quijote sin el lenguaje popular? Pues no sé qué. ¿Sí? Todos. El García Márquez aprendió a escribir en el reportero periodístico, ¿no? Para sacar sus novelas que ahora son todo un éxito. Y así es, en el teatro también. Bertolt Brecht iba a los cabarets a escuchar las canciones que se cantaban y a ver a los comediantes, porque ahí encontraba formas de distanciamiento, ¿no? Y él mismo escribía poemas y se iba a las cantinas de mala muerte a cantar. Ahí aprendí. Oye, hablando de Bertolt Brecht, hay una frase de Bertolt Brecht que dice: nunca se debe subestimar la inteligencia de los públicos, nunca. La primera vez que yo vi A Puerta Cerrada, salí maravillado. ¿Y sabes con quién me trasladaste? Con Jean-Luc Godard. Los diálogos que ustedes van a ver en esta apuesta de A Puerta Cerrada, con la actriz que dio Tegón, es como si estuviera viendo yo el cine de Jean-Luc Godard, unos diálogos muy interesantes, existencialistas, muy a la francesa, ¿no? Es como estar viendo una película en vivo, así, viéndola en vivo, que la están filmando en vivo. Esa es la maravillosidad del teatro. Y ojalá puedan ir tus alumnos a ver a Puerta Cerrada. Próximo sábado, 6 de la tarde, aquí en Punto y Coma, para que vengan a ver a Puerta Cerrada. Que indirectamente me contestaste la pregunta, me pareció formidable tu discurso. Quiero agregar, o sea, a Puerta Cerrada, hemos estado hablando de Puerta Cerrada, porque se trata de Puerta Cerrada. Tú mencionaste La Loca del Maniquí. Si tú ves el tema de La Loca del Maniquí, hay una relación temática, claro, con un tratamiento distinto. Si tú ves el diálogo entre el sacerdote y el moribundo, entonces, ¿por qué sabe? Bueno, pues porque hay una raíz. Los experimentos que hicimos con Jean Genet, que era amigo de Sartre, ¿no? Marci Bakunin, una obra, por cierto, que estamos ensayando para montar, ¿no? La Diva y el Gángster es una obra que yo quiero sacar pronto. Todo lo que yo escribo y lo que elijo para montar o para experimentar en los cursos tienen una relación temática, ¿no? Tienen una relación estética. Ahora, son diferentes, por supuesto, nada se parece. Genet tiene una estética muy propia, pues son grandes maestros, ¿no? Distinta a la de Sartre, distinta a la manera que escribía Sade, en fin, ¿no? Es decir, cada autor, sobre todo que ha trascendido en el tiempo por su valor, tiene ese toque, ¿no? Ese toque que reconocen las generaciones, por eso se vuelven a montar, por eso seguimos montando Puerta Cerrada, ¿no? Entonces eso yo quería agregarte respecto a por qué Sartre, ¿no? ¿Por qué A Puerta Cerrada? Y la verdad que yo les he visto todas las funciones y cada vez que la veo aprendo, ato cabos, hago relaciones. Y el público, como decía Hayley, hay público que la ha visto 3 veces porque dice, cada vez que vengo encuentro algo nuevo en la obra, ¿no? Y así es, un libro que uno leyó hace 20 años, si lo lee ahora, va a tener otra perspectiva, ¿no? Así es, nos pasó lo mismo también, que hemos llegado a creer que se debería hacer un documental
yo pienso que se debería hacer un documental, pero donde se hable de todo tu trabajo escénico, de todas las obras. Eso sería algo formidable. Recapitulando, querida Heli, talentosa, con un compromiso prístino, equilibrado, su amor por el teatro. ¿Qué le diría Heli Ortegón a la sociedad mexicana, gringa, alemana, etcétera? ¿De qué manera el teatro puede enriquecer a una sociedad, a una mujer, a un niño, a un padre? ¿Qué le puede dar el teatro, Heli, a la especie humana? ¿Qué no le ha dado el arte del teatro a la especie humana? ¿No? Más bien, como mencionaba el maestro hace algunos momentos, sí vivimos en unas épocas difíciles de crisis. Tú lo mencionabas también. Los jóvenes, por ejemplo, cada vez se sienten más perdidos, más desilusionados de la realidad en la que están viviendo. Y el arte siempre ha sido una respuesta a esos tiempos de crisis. Por ejemplo, vemos, no sé, los años después de la Primera Guerra Mundial, surge el dadaísmo como respuesta a un mundo que no hacía sentido para los jóvenes en aquella época. Entonces el arte es esa forma de darle la vuelta a ese absurdo y a ese sinsentido que a veces puede representar la realidad que se está viviendo, ¿no? Las épocas de crisis siempre son épocas de oportunidad, especialmente en el ámbito artístico. Entonces, si a mí me preguntas qué puede hacer el arte por la sociedad, yo creo que puede hacer muchísimo, especialmente puede hacer que un individuo que se sentía, a lo mejor un joven que se sentía perdido, que se sentía cada vez más inmerso en este ritmo de vida que los tiene deprimidos, etcétera, podría hallar en el arte esa fuerza que necesitaba para continuar. El arte también puede generar cambios sociales, como ya ha ocurrido en el pasado. El arte es una herramienta que a mí me parece que es poderosa, y efectivamente siento que en tiempos como estos, la bandera que nos va a ayudar y la herramienta que nos va a ayudar a sobrellevarlo puede ser el arte en todas sus facetas: teatro, música, pintura, etcétera, etcétera. Ok, es la expresión de Heli Ortegón aquí en Librería Punto y Coma, que no se lo pierdan. Es una presentación aquí en un sótano que lo han habilitado como un teatro. Van a ver teatro con un toque francés, existencialista, muy profesional. Maestro Araiza, algo más ya para concluir este bello episodio con Heli Ortegón en Punto y Coma. Bueno, reiterar que la verdad yo y creo que mis compañeros todos de los repartos estamos felices. La palabra, la felicidad existe, como la tristeza, la angustia. Se te nota. Porque se nos nota también ante Heli. Porque enlazamos aquí en Punto y Coma, y lo cual agradezco a Jesús, temporadas de la celebración de las 300 de La Loca del Maniquí. Esa obra yo la escribí, la monté hace 22 años, ¿sí? Esto es como para celebrar 300 funciones con Javier Caro, 2 funciones de A Puerta Cerrada, que seguramente vamos a continuar con el montaje. Extraordinario trabajo que para mí es muy importante. La función, creo 14 o 15 de diálogo entre el sacerdote y moribundo en mayo, aquí mismo, y es muy probable, estamos evaluando el reestreno de Marx y Bakunin, una obra que escribí yo, que tú la viste, que quiero montarla acá, que ya hay la posibilidad grande de que sea. Es decir, hay una temporada del repertorio que se va a encadenar a partir del próximo viernes, ¿no? Y entonces sí, yo les diría que vengan a ver A Puerta Cerrada, porque hay boletos que La Loca del Maniquí está el cupo lleno, hay que decirlo claro, ya no va a ser una función única, pero A Puerta Cerrada son 2, y luego Sacerdote y Moribundo son 3 funciones, y se va a abrir la taquilla pronto, ¿verdad? Para Sacerdote y Moribundo. Y bueno, esto es de celebrarse y decir que tener 3 obras en repertorio no es fácil, en Monterrey ni en cualquier parte, ¿no? Tener 3 obras al público. Excelente, pues te felicito de haber tenido hoy a la gran Heli Ortegón, que yo la admiro tu profesionalismo,
mucha suerte, mereces lo mejor, Jenny, gran actriz de Monterrey, repito, próximo sábado 6 de la tarde, vengan a ver a la actriz, y lo digo así con mayúscula, la actriz Jenny Ortegón, aquí en Monterrey, en una obra de Yo por Sartre, dirigida por el maestro Araiza. Una vez más, gracias por estar en Camerino 17. Gracias. Y gracias a don Jesús Guerra, y gracias a don Jesús Guerra Hijo también, que posibilitan este esfuerzo periodístico, que lo hacemos con mucho corazón para la gente que deja la vida en el escenario y que hace posible el teatro en Monterrey. Nos vemos en otra próxima emisión.